Hola, ¿cómo están chicos de la Universidad Pedagógica Nacional 271? Sean bienvenidos nuevamente aquí a Radio Podcast UPN. Reciban nuevamente un saludo afectuoso de su maestro preferido, el maestro Carlos Song. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. Vamos a hablar del método fenomenológico. ¿Tú sabes qué es el método fenomenológico? Pues como verás, la misma palabra, ¿verdad? Suena muy difícil de entender y comprender. El método fenomenológico, pues es una propuesta que fue iniciada por un autor, un pedagogo, un psicólogo muy importante, ¿verdad? Que se llama Edmund Husserl. Este autor precisamente nos habló vino a revolucionar todo lo que fue la filosofía en el ambiente de la educación. Él decía que anteriormente todo estaba basado en el positivismo, ¿verdad? ¿Qué es el positivismo? Pues todo aquello que está sustentado en la razón. ¿Y cuál es esta parte de la razón, verdad? Pues la matemática, la física y la química. Husserl vino a hacer esta revolución y a decir el ser humano aprende por medio de los sentidos, ¿verdad? Y nuestros sentidos nos permiten percibir nuestro medio ambiente. Muchas de las cosas que están sucediendo pues son muchos efectos que se dan en la sociedad. Eso es la fenomenología. Ahora, dentro de la fenomenología pues vas a conocer distintas tendencias filosóficas, ¿verdad? Hablaremos de la teoría empirista y de la teoría racionalista. Tú conoces acerca de alguna de estas dos teorías, ¿verdad? Si no las conoces, pues te invito a que te quedes aquí en este radio podcast para que tú las aprendas. El método fenomenológico, ¿verdad? Fue de Husserl, quien fue el fundador, quien él dice que en este caso pues tiene como objeto de estudio los fenómenos tal como los percibimos las personas. El método fenomenológico consiste en analizar de manera descriptiva los actos de conciencia y se enfoca en el estudio de la forma en la que se percibe la vivencia de la realidad. Qué difícil es entender esto, pero en pocas palabras lo que podemos entender de Husserl, lo que nos quiere decir es que en la vida todo va a estar en un constante cambio, ¿verdad? Y dependiendo de esos efectos que suceden en el exterior y que el hombre percibe, pues van a haber cambios. Un ejemplo muy claro que tenemos, ¿verdad? Dentro de la fenomenología es este aspecto, ¿verdad? De la educación tradicional a la educación en línea. ¿Por qué pasó esto? Pues el ser humano percibió que estaba en peligro, ¿verdad? Que no se podía socializar y estar con un mucho grupo de gente y entonces pues tuvimos que cambiar a la parte individual. Entonces tuvimos que tener un cambio y tuvimos que cambiar el paradigma. ¿Qué es un paradigma? ¿Te has preguntado qué es un paradigma? ¿No sabes qué es un paradigma? Bueno, pues en nuestra siguiente sesión, regresando del corte, hablaremos de qué es un paradigma en la educación. Bueno, pues este es nuestro primer corte y nos veremos más adelante. Recuerda que el método fenomenológico se basa en la teoría empirista y racionalista. Y pues la primera fue dada por el gran René Descartes, ¿verdad? El gran jefe de la Ilustración, que nos hablaba de la comprobación de las cosas. Y el británico John Locke nos habla del empirismo, del cual todo conocimiento se basa en la experiencia. Bueno, esta fue la primera parte del método fenomenológico y te invito a que te sigas quedando aquí en Radio Podcast